Bienvenidos a esta clase, a esta prédica, clase, no sé. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 23:19. Dice, la primicia de tus frutos y la primicia de tu vino y de tu aceite los darás a la casa del Señor tu Dios. Ya oramos, vamos a sentarnos, amén. La primicia de tus frutos, la primicia de tu vino y de tu aceite. En el Apocalipsis hay un versículo que es el caballo, si no me equivoco, es el tercer caballo, el caballo que daña, que va a traer una gran hambre durante la gran tribulación. No recuerdo, creo que es el caballo viejo, el caballo bermejo, que trae una balanza en la mano y dice, 1 libra de trigo por 1 denario, dice, y 1 libra de cebada por un denario, algo así dice. Pero no, 1 libra de trigo y de cebada, y dice, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Sí, así dice. Entonces, primeramente se refiere ese versículo al aceite y a la cebada, no, al trigo y a la cebada. ¿Por qué el trigo y la cebada? Porque en aquel entonces, en la época de Jesús, ese era el alimento de los pobres. Era el trigo y la cebada. El trigo era con lo que hacían los panes, con los que hacían la comida, las amas de casa en aquel tiempo, y la cebada era con lo que hacían el agua, ¿ok? Entonces, era el alimento común de los pobres, ¿sí? En aquel entonces. Entonces, pero luego sigue diciendo el mismo versículo, dice, pero no dañen ni el aceite ni el vino. El aceite y el vino era el alimento de los ricos, ¿sí? Entonces dice, lo que está diciéndonos el versículo, eso le digo, eso va a ocurrir durante la gran tribulación. No se deje creer por todos esos charlatanes que andan diciendo que ya está ocurriendo y que ya la gran tribulación hay. Mientras no aparezca el anticristo oficialmente, mientras no se arrebatara la iglesia, mientras no ocurran el tercer templo, varias señales, eso no puede ocurrir, ¿no? Entonces, pero sí dice que los 4 jinetes del Apocalipsis van a aparecer durante la gran tribulación, no antes, ¿ok? No son antes, son todo lo que viene en el Apocalipsis es durante la gran tribulación. Entonces, pero ¿por qué me llama la atención este versículo? Porque es algo que va a ser quitado en aquel tiempo. Dice que va a haber una gran hambre en aquel entonces, cual no la hubo jamás, que no nada más va a dañar a la comida de los pobres, que es el trigo que representa aquí en este versículo representa el trigo y a la cebada. Dice, sino que también va a dañar al alimento de los ricos. ¿Sí? O sea que ahorita mucha gente, muchos multimillonarios, y lo puede ver en muchos videos, andan juntando comida porque ven que se viene una gran escasez al mundo, pero ellos creen que solamente con juntar alimento y almacenarlo en graneros van a escapar de esa gran tribulación que viene y va a escapar de ese apocalipsis que viene para el fin del mundo. Y la realidad es que no es así. O sea, solamente se va a escapar, dice la escritura, no poniéndote la marca de la bestia en la mano derecha y en la frente. Solamente así se va a poder escapar. No se va a poder escapar almacenando trigo en los graneros, no se va a aparecer con una gran cuenta. Imagínate qué triste, ¿no? Para un millonario que tenga tanto dinero y no pueda comprar comida porque no hay. Y todavía dice que va a haber estrellas, dice que van a caer sobre los ríos, que representa el agua que nos tomamos, que dice que van a caer sobre los animales, que representa la granja que nos comemos, ¿sí? Y va a haber otros que caen en el mar, representando a los peces.
Entonces, me llama la atención por algo. Estamos en tiempos de bendición. Dice, la primicia de tus frutos y la primicia de tu vino y de tu aceite los darás a la casa del Señor tu Dios. Estamos en tiempos donde el Señor nos da a manos llenas, aún a los pecadores. Les da manos llenas. Leíamos en la escuela dominical hace rato el libro de Asaf, que dice, porque tuvo envidia de los arrogantes, dice Asaf. O sea, fíjate, aún porque el enemigo no da nada, ¿eh? El enemigo es un mentiroso, el enemigo no da nada. Todo lo da Dios. Entonces fíjate, aún dice, el sol sale para justos y para pecadores. O sea, Dios nos da de comer a todos, a toda la humanidad. Entonces, ¿qué es lo único que nos exige, que nos pide? Lo primero de tu tiempo, lo primero de tus fuerzas, lo primero que ven tus ojos. ¿Sabían que oficialmente el domingo es el primer día de la semana, no es el último? Es el primer día de la semana oficialmente, ¿sí? Pero conforme al calendario romano lo han cambiado, ¿sí? Pero el primer día de la semana es hoy. Hoy es el primer día de la semana. Oficialmente se supone que ahorita ya con el calendario romano es el último, ¿no? ¿Verdad que sí? Es el último. Ok, pero no es así. El primer día de la semana, según el calendario judío, era el domingo, el primer día. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos los servicios los domingos? Porque la iglesia apostólica de aquellos tiempos, de Pablo, de Pedro, ¿por qué lo hacían el domingo? Era lo primero. Jesús resucitó el primer día de la semana a las 6 de la mañana. Y a partir de ahí, conforme al mover del viento recio que cayó en el día de Pentecostés, y como fue en el primer día cuando cayó, no fue en sábado, no fue en otro día, fue el lunes, entonces, fue en domingo, entonces ahí lo siguieron haciendo los discípulos, ¿sí? Y hasta la fecha, en la actualidad, los servicios son los domingos, ¿ok? Entonces, ¿por qué el domingo? El domingo para los judíos viene representando el primer día, lo primero de tus fuerzas. O sea, Dios no nos va a pedir lo que nos sobra ni lo último, ni tampoco nos va a pedir todo, sino simplemente lo primero de todo. Dios no quiere sobras. Dios no es un Dios limosnero, ¿sí? ¿Ustedes creen que Dios ocupa nuestras fuerzas o nuestras ofrendas? No las ocupa, pero es algo que no las ocupa, pero es algo que nos pide como forma de obediencia. O sea, nos va a dejar entrar al cielo, vamos a andar caminando por calles de oro, por un mar de cristal. No me quiero aventar un clavado al mar de cristal, yo no sé usted. Luego dicen que no nos va a pasar nada y yo me quiero aventar un clavado. Ahí nadando de pechito, de espalda, ¿sí? Entonces, pero, ¿qué es lo que nos pide ahorita? Lo primero del día. ¿Sabían ustedes que la vigilia del día y la vigilia de la noche se separa en 3 horas cada una? De las 6 de la mañana a las 9 viene siendo la primera vigilia del día. La segunda vigilia viene siendo de las 9 a las 12. La tercera, de las 12 a las 3. ¿Y la cuarta? De las 3 a las 7. De las 3 a las 6. Entonces, la primera vigilia de la noche, ¿cuál sería? De las 6 a 9. De 6 a 9. ¿La segunda? De 9 a 12. De 9 a 12. ¿La tercera? De 12 a 3. ¿Y la cuarta? De 3 a 6. Esa era la del Señor. Porque cuando todo estaba oscuro, cuando los discípulos todavía estaban dormidos, ¿sí? Porque es bíblico, la Biblia dice que cuando Dios venga, dice que las 10 vírgenes estarán dormidas. No están 5 despiertas y 5 no, las 10 están dormidas, ¿sí? Entonces cuando esté dormida, cuando estaban dormidos los discípulos, Jesús iba a orar bien temprano en la mañana. Cuando se levantaba y ya a la hora del ruedas, del tianguis, le salían
los que no veían, los que no oían, los que andaban cojos, Jesús los sanaba. A esa hora el Señor ya traía el cántaro lleno de unción. Entonces el Señor agarraba y ya nomás repartía. Pero en la mañana ya se había llenado. Lo primero era para el Padre. Hablando, nosotros es para Jesús, por medio del Espíritu Santo. Jesús cuando estaba en la tierra lo hacía para el Padre. Entonces, lo primero de nosotros debe ser de Dios. Eso es básico. A veces le damos nuestras primeras fuerzas, nuestro primer tiempo a la pareja, se lo damos a los hijos, se lo damos al familiar, se lo damos a... Y no digo que esté mal, pero lo primero es para Dios. Lo primero es para Dios. Eso debe ser prioridad, ¿sí? Si queremos que Dios nos bendiga, si queremos que este año las cosas se nos salgan diferentes, lo primero es para Dios, ¿sí? A veces actuamos como el ladrón en la cruz. ¿Cómo actuó el ladrón en la cruz? ¿Qué tiempo le dio al ladrón en la cruz? Lo último de su vida. Le dio lo que le sobraba. Y se oye mal, pero así es. Lo último de su vida fue lo que le dio. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? 80 añitos más, 60. Hay que dárselo al Señor. Pero no nos esperemos hasta que estemos postrados en la cama de un hospital para que ese sea el momento. No, ahorita que nos podemos, creo que todos vinieron caminando, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Ahorita que podemos caminar, ahorita que podemos hablar. Hablábamos al principio, en la gran tribulación se va a quitar todos los alimentos, no va a haber. Y todavía dice la escritura que la gente va a tener úlceras, o no sé lo que es una úlcera, van a estar por fuera. La úlcera es algo que es un ácido que se te abre la panza, te va comiendo la panza por dentro el ácido, porque se le acaba una capa que protege al estómago. Entonces empieza a comerse el estómago. Pues va a ser de afuera hacia adentro cuando sea la gran tribulación. Te habla de granizos de fuego que van a acabar con todos los plantíos y todas las corrientes de agua. Las aguas de tomar se van a convertir en sangre como en Egipto. Entonces, se va a hacer un desastre. Pero ahorita, acabamos de pasar el año nuevo. Comimos pavo, comimos tamales. ¿Qué más comimos? Por ahí una ensalada regada, pero todo lo demás fue pura carne, fue puro... Estamos en la bendición de Dios. Eso es lo que me refiero. Estamos en tiempos buenos. Estamos en las de coco ahorita, en las de guanábana, ¿sí? No estamos todavía en las de los licuados verdes. ¡Qué ricos! Se los come uno por salud, pero no porque estén buenos. Por salud se los come uno. Te los tomas hasta de golpe. Pero ahorita estamos en las de coco. O sea, aprovechemos. Seamos fieles a Dios. Pongamos primero a Dios. Dice el 23, dice, es la pura introducción, fíjense. Es la pura introducción. Hay tanto que hablar sobre este tema. Dice la escritura, dice, la primicia de tus frutos, la primicia de tu vino y de tu aceite. Me llama la atención que empieza por eso le mencioné Apocalipsis, porque dice vino y aceite. El alimento que en aquel entonces era de los ricos. Porque solamente la gente de feria era la que podía tener acceso a tener... ahorita está caro el aceite de oliva, ¿no? Sí. En aquel entonces no se conseguía tan fácil. Y solamente una persona de feria podía tener a su mano el acceso
para pagar por un aceitito de esos. Porque se usaba también para el aceite de unción, se usaba para muchas cosas. Y pues para cocinar, olvídese. La persona que podía aventarse un panecito de trigo, pero con aceitito, eso ya era lo último, ¿sí? Entonces, y todavía, vino se refiere no al que venden ahorita ese, con quién sabe qué tantos grados de alcohol, todo fermentado y todo eso, no. El vino de aquel entonces de los judíos no era vino de eso. Era un vino que era de una semana. Se dejaba nada más guardar máximo una semana. El de que se consigue en las bodas igual, ¿sí? No era vino fermentado así de mucho tiempo, dice. Por eso dice la escritura, no se pone vino nuevo en odres viejos, se fermenta. Vino nuevo en odres nuevos, sencillo, sí, es básico. Entonces, era nada más un juguito de uva que te sabía bueno, pero también, como llevaba un proceso, pues no cualquiera podía tener acceso a eso. Las demás personas normales tomaban agua, ¿sí? Entonces, pero fíjese cómo dice aquí, la primicia de tus frutos. Y empieza hablando sobre la bendición de Dios. O sea que cuando nos vaya bien y aun cuando nos vaya mal, lo primero es Dios. Lo primero es Dios, ¿sí? Siempre debe ser lo primero el Señor. Éxodo 34:26. Ahora sí vamos a empezar a predicar. Ahora sí vamos a empezar apenas. ¿24? 34. Ya se asustaron, ¿eh? ¿34? Éxodo 34:26. Sí. Dice, las primicias de los frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Lo mismo, ¿no? Las primicias de los frutos. Un mandamiento de la ley de Dios en el libro del Éxodo de aquel entonces. La primicia de los frutos. Desde los primeros tiempos que se fundó la tierra, que fue hace casi 6,000 años, ¿sí? Aunque la ciencia diga lo contrario, era un mandamiento, las primicias. No sé de dónde sacan ahora la gente de hoy en día que esto es algo que se inventó la iglesia de Dios para que no sé qué, y tantas fábulas que sacan, ¿no? Si es un mandamiento desde los tiempos primeros, y no nada más estamos hablando de dinero. Esto debe de ser las primicias, debe de ser en todo, en el tiempo, en el esfuerzo. Se usa mucho ahorita en tiempos pospandémicos, se usa mucho que ahorita ya toda la gente quiere ver todo por internet, ya no quieren ir a la iglesia. La gente ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere ir a buscar la palabra de Dios, a leer la Biblia, ya no quieren ir, no. Ya quieren todo desde casa. Entonces, lo primero de tus fuerzas, lo primero que debe uno hacer al empezar el día, al abrir los ojos, hablar con Dios. Tener un tiempo para el Señor, leer la Escritura, no sé, algo. Pero lo primero al despertar, esos primeros minutos no son tuyos, no son míos, son del Señor, no nos pertenecen. Las primeras fuerzas, yo no sé para qué las usarás, pero no son tuyas, no te pertenecen, son para el Señor. Amén. Y el primer día de la semana, que viene siendo el domingo, no te pertenece. 6 días trabajó el Señor, el séptimo descanso. El mandamiento del Antiguo Testamento que dice que tenemos que guardar el sábado se refiere a eso, a que un día es para el Señor, un día de la semana. Todo el templo de Jerusalén, todo es representación de Cristo, de la vida de hoy en día.
El candelabro representaba la luz de Dios, ¿sí? El pan que estaba en el templo, el pan de los sacerdotes, el pan de Cristo. Dice, el que tome de mi cuerpo y que beba de mi sangre, dice, tendrá vida eterna. El aceite que representa el Espíritu Santo. ¿Sabe usted que el candelabro que se mantenía prendido era porque por abajo tenían que estarle echando aceite? ¿Sí sabía? No cree que era una vela, porque la gente piensa que es una vela. No era una vela, no era una vela. Por dentro eran aceite. Entonces y estaba prendido siempre. El sacerdote tenía que estar echando el aceite. Si se quedaba sin aceite, el candelabro se apagaba y no se podía apagar. Por eso unos que trajeron fuego de afuera y lo prendieron, murieron. Ahí está en el Antiguo Testamento. No podía ser fuego extraño, tenía que ser fuego del aceite de la unción, que no se tenía que acabar. ¿Sí? Entonces, lo primero de nuestro tiempo. Todo el Antiguo Testamento es una representación de la vida de hoy en día. Y esto, las primicias, es algo esencial, que no debe de pasar de moda. Los valores no pasan de moda, y menos que es un mandamiento de Dios. Las primeras fuerzas, lo primero del año, lo primero del mes, lo primero del día, no nos pertenece. Todo es para el Señor. Esto no es una moda. Esto no son, es que eran otros tiempos. No. Los mandamientos no son moda. Primicias son primicias en tu vida, en tus fuerzas, en tu tiempo, en tu familia, y se acabó. Esto no es moda. Eso no es moda. Y luego sigue diciendo, ahí mismo en ese versículo 26, dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. La leche era representación de la vida. La leche estaba asociada con la idea de la vida. Entonces, y la carne, pues siempre representaba la carne. La carne siempre ha representado la carne, el del hombre, la debilidad, todo eso, ¿no? Entonces, cuando dice aquí en el versículo que dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre, se refiere y simboliza a que no se debe de mezclar la santidad con lo profano. Nuestras actividades seculares, pues son actividades seculares, ¿no? Son actividades del día a día, pues que tenemos que ir a hacer porque pues tenemos que comer, tenemos que hacer tantas cosas, ¿no? Pero no se debe de mezclar la santidad con lo profano. Primero es Dios. ¿Qué dice Jesús? No le dice que no le paguen sus impuestos al César. ¿Qué es lo que dice Jesús cuando le preguntan de los impuestos? ¿Es lícito pagar impuestos al César? Le preguntan los fariseos, tratándolo para que lo apresaran. No les dice que no. No les dice que no. Les dice, ¿sabes qué? Le dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No se mezcla lo profano con la santidad. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Primero es Dios. Tan sencillo. La sociedad y el mundo, o sea, Dios no viene de la sociedad y el mundo. ¿Va que no? La sociedad y el mundo vienen de Dios. Todo lo que se ve, lo que se palpa, la persona con la que puedes platicar, la persona que tienes ahorita en esos momentos a un lado, todas proceden de Dios y no al revés. Dios no nos debe nada a nosotros, al contrario, nosotros le debemos mucho. Amén. Números 18 del 12 al 13.
Números 18, del 12 al 13. Dice, de aceite, de mosto y de trigo, y todo lo más escogido de las primicias de ello, que presentarán a Jehová para ti, le las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra, de ellos, las cuales traerán a Jehová serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Una ofrenda selecta para Dios. Esos tiempos, esos primeros tiempos, esos primeros momentos del día, esas primeras fuerzas, o inclusive ese primer fruto que le vas a ofrecer al Señor, debe de ser selecto. Debe de ser lo mejor. Si van a ser tus fuerzas, tienen que ser tus mejores fuerzas. Mira, hermano, fíjese bien lo que hacemos. Empezamos nuestras actividades pensando primero en nosotros y en nuestra familia y familiares, ¿sí o no? Y lo que sobra, ¿a quién se lo damos? Queremos orar en la noche. Queremos leer la Biblia en la noche ya que nos vamos a acostar. Y no le damos media hora. Inclusive no le llegamos a dar ni 10 minutos. Es lo que nos sobra. Solo lo que duramos despiertos, eso es lo que le damos. Es lo primero del día, no lo último. No digo que esté mal orar en la noche. O sea, si ya lo hicimos en el día, perfecto. O sea, te despides en la noche, dice el Salmo 4. Dice, en paz me acostaré, y así mismo dormiré. Solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Amén. Perfecto. Pero lo primero es en la mañana, no en la noche. Queremos orar ya en la noche. Ya que atendí a fulano, ya que le ayudé a perengano, ya que le ayudé... Entonces es cuando ya, Señor, ¿me sobró esto? Toma. No. Mira, hablando ahora de dinero, aún si van a ser solo 2 pesos lo que le vas a dar, o 1 peso, o un penny para los del dólar, que sea el primero, que sea lo primero que te pagaron, el primer billete que te dieron, no sé, el primer peso, pero lo primero de tus frutos, las primeras fuerzas, el primer tiempo. Sinceramente, este año que pasó, no me contesten, le dimos al Señor lo primero. De verdad podemos decir que este año que pasó, le dimos al Señor lo primero. El que pasó, el 23, le dimos lo primero. No me conteste. El 22 le dimos lo primero. No me conteste. El 21 le dimos lo primero. El 20 le dimos lo primero. Entonces, este año que empieza es una oportunidad de oro. No estamos todavía en la gran tribulación. El agua, la leche, todavía no se acaba. Los frutos, usted vaya a los plantíos de allá del sur, están llenos. Ahorita los lagares rebosan. Y esto me lleva al siguiente, Proverbios 3, del 9 al 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mostos. Los graneros y los lagares están llenos ahorita. A eso me refería. Proverbios 3, del 9 al 10. Están llenos, ¿sabe qué son los graneros, verdad? Los graneros, pues su nombre lo dice, es donde guardaban el grano. Eran grandes
pues grandes bodegas donde se almacenaba grano y durante el año pues ahí iban sacando, ¿no? Y los lagares, ¿sabe qué son los lagares? Ok, ahí le va. Los lagares son donde se pisaba la uva para producir el vino, el jugo de uva. ¿Sí? Eso era un lagar. Entonces dice la Escritura que si honramos al Señor con lo primero de nuestros frutos, digo, y no nada más se refiere al dinero, se refiere a lo primero de tus fuerzas, a lo primero de tu tiempo, a lo primero del día. Cuando todavía te levantas y ves que todavía ni sale el sol, lo primero, a la hora que te levantes, lo primero. Si tú te levantas a la 1 de la tarde, pues a la 1 de la tarde, lo primero que te levantes, ¿sí? Lo primero. Pero que sea lo primero de tus fuerzas, lo primero de tu tiempo, lo primero de tu vida, amén. Entonces dice, no te promete riquezas, no te dice que te va a hacer millonario, pero te dice que tus graneros, ¿cuáles son los graneros de hoy en día? El refrigerador. Te dice que tu refri va a estar lleno, que tu despensa no te va a faltar nada. No te dice que te va a hacer millonario. La gente a veces inventa tantas cosas. No te dice que te va a hacer millonario. Y dice, y tus lagares rebosarán de mosto. Mira, ¿cuáles son los lagares ahorita, en la actualidad? ¿En qué guardas tus líquidos? En galones, en un galón, ¿cómo se llaman? En jarritas. Dice que tus lagares, todos donde guardes líquido, tus lagares, habrá mucho. ¿Sí? O sea que hay un nombre que tiene Dios, que es Jireh, Jehová Jireh. Significa Jehová es tu proveedor. Es uno de los nombres de Dios. Jehová es tu proveedor. No te dice que te va a hacer millonario, te dice que no te va a faltar nada. Pero lo primero es de Dios. El primer tiempo, las primeras fuerzas. Y fíjese una cosa, el ser agradecido con Dios, el ser agradecido con Dios, el estar uno dedicándole tiempo al Señor y ser bendecido con otra gente, ayudar y eso no nada más se trata de ser obediente. ¿Sabe de qué se trata también? Tu corazón se siente diferente. No nada más es la bendición de que ya obedeciste a Dios y te sientes bien. No, te sientes bien al hacer lo bueno, al hacer lo correcto. ¿Sí me explico? O sea, tu corazón se llena de felicidad. No nada más por obedecer a Dios, sino porque al compartir con otra gente, al ofrecer de lo que tú tienes a lo mejor un poquito sobrado, eso te hace te hace feliz a tu corazón, te trae dicha. Cuando nosotros pensamos en la gente que a lo mejor en otro tiempo nos caía mal, ¿de qué se llena nuestro corazón? Cuando te acuerdas de aquel que te ofendió, cuando te acuerdas de aquel que te hizo lo malo, ¿de qué te acuerdas? ¿De qué se llena tu corazón? Pero si imagínate que de repente das sopa y luego das esto y luego das lo otro, y no te digo nomás de dar eso, das tus fuerzas, das tu tiempo, das tu esfuerzo, tu dinero. ¿Cómo se siente tu corazón? Diferente. Empiezas a ser una persona nueva. ¿Sí? No nada más por obedecer a Dios, sino porque al dedicarle tus primeros frutos a Dios, al honrar con tus bienes y priorizar en tu vida a Dios, tu corazón se llena de generosidad y de alegría.
no nada más por obedecer a Dios, sino porque empezamos a ser personas diferentes. Entonces, si queremos que este año sea diferente, debemos de ser buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestro dinero, de nuestra vida, y ofrecerle lo primero a Dios. Y lo otro que nos queda, aprender, saber a quién se lo damos. Porque a lo mejor le voy a dar lo primero a Dios, el primer tiempo a Dios, ok. Pero después andamos regalando nuestro tiempo a otra gente que no. Entonces, saber a quién se lo damos. Ser buenos administradores del dinero, de las cosas, ¿sí? Entonces, en el compartir, en el ser desprendidos de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de todo eso, inclusive hasta del dinero, ahí está la clave. Ahí está la clave de todo. ¿Sí? Empezamos si queremos ser personas diferentes al año que acaba de pasar, si queremos ser una persona diferente, entonces tenemos que empezar a hacer las cosas este año diferente. Tenemos que empezar a hacer las cosas de otra manera. ¿no? Entonces, en conclusión, priorizar nuestros primeros frutos y priorizar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para Dios, nos ayuda en nuestra vida espiritual. Transforma nuestros corazones y nos trae un beneficio y una conexión para con Dios. Queremos tener un contacto con Dios más directo. Fíjese lo que dice la Biblia. Dice, por cuanto lo hiciste a alguien que estaba en la tierra, dice, me lo hiciste a mí. ¿Quiere tener contacto con Dios? Dele a alguien. Dele a alguien. ¿Quiere tener contacto con Dios? ¿Quiere tener un contacto directo con su Creador? Dice, por cuanto me visitaste en el hospital, por cuanto me tapaste, por cuanto me abrigaste, por cuanto me diste de tomar. Entonces, pero lo primero es para Dios. Lo primero es para Dios. Entonces debemos de aprender a priorizar en nuestras vidas a Dios. ¿sí? A veces somos un tanto egoístas que queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos dé, que Dios nos provea, que Dios esto. Pero nosotros cuando Él lo hace no somos agradecidos con Él. Entonces debemos de aprender a que Dios es primero, a que Dios es lo primero al despertar, lo primero del año, lo primero del mes. Dios es lo primero en todo, ¿sí? Cuando hay eventos, a veces nos tienen que andar rogando. ¿Por qué? Si se supone que lo primero es Dios. Es que si queremos que este año sea diferente, tenemos que ser diferentes, ¿sí? Tenemos que priorizar a Dios. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde, sobre sus pies.